Eduardo Vázquez y Carmen Morales habían construido su matrimonio sobre los cimientos superficiales del estatus social, la apariencia perfecta y la obsesión con mantener una imagen impecable ante la alta sociedad de Guadalajara. A los 28 y 25 años respectivamente cuando se casaron, ambos provenían de familias millonarias y habían crecido con la creencia inquebrantable de que la perfección física y el éxito material eran los únicos valores que realmente importaban en la vida. Eduardo era heredero de una empresa constructora que había edificado algunos de los desarrollos residenciales más exclusivos de Jalisco, mientras Carmen era hija de una familia de políticos influyentes que controlaban contratos gubernamentales lucrativos. Juntos formaban lo que los medios sociales llamaban la pareja dorada de Guadalajara. Jóvenes, ricos, hermosos y aparentemente destinados a una vida de privilegios sin fin. Su boda había sido el evento social más espectacular de la década en la región, con 500 invitados, una celebración que costó más de 2 millones de pesos y cobertura en las revistas de sociedad más prestigiosas del país. Durante los primeros 5 años de matrimonio vivieron exactamente la vida que habían planeado: viajes internacionales constantes, fiestas exclusivas, automóviles de lujo y una mansión en el barrio más caro de la ciudad. Cuando Carmen quedó embarazada a los 30 años, ambos estaban emocionados por la oportunidad de completar su familia perfecta con un bebé que estaban seguros heredaría su belleza, inteligencia y ventajas sociales. Habían planeado meticulosamente cómo sería su hijo. Lo matricularían en las escuelas más exclusivas, le pagarían las mejores clases de tenis y equitación, y eventualmente se convertiría en otro miembro destacado de la élite social que ellos representaban. Pero cuando Valentina nació el 15 de marzo de 1995, sus planes perfectos se desmoronaron instantáneamente. La bebé había nacido con espina bífida, una condición congénita que afectaba su columna vertebral y le causaba parálisis parcial en ambas piernas. Los médicos explicaron que con terapia física adecuada, dispositivos de asistencia y apoyo familiar constante, Valentina podría vivir una vida relativamente normal y productiva, pero que nunca caminaría sin asistencia y requeriría cuidados especiales durante toda su infancia. La reacción de Eduardo y Carmen fue inmediata y devastadora: rechazo completo. ¿Cómo pudimos haber tenido un bebé defectuoso?, lloró Carmen en el hospital, como si Valentina fuera un producto manufacturado que había salido mal de la fábrica. ¿Qué van a decir nuestros amigos?, murmuró Eduardo con horror. ¿Cómo vamos a explicar que tenemos una hija? Así, durante las primeras semanas después del nacimiento, Eduardo y Carmen mantuvieron a Valentina prácticamente escondida en su mansión, mintiendo a friends y familiares sobre complicaciones médicas que requerían privacidad absoluta. Contrataron a una enfermera de tiempo completo para que cuidara a la bebé, mientras ellos pretendían que la situación era temporal y que eventualmente encontrarían una solución al problema. La solución que eventualmente decidieron implementar era tan cruel como reveladora de sus verdaderos caracteres: abandonar completamente a su propia hija. No podemos arruinar nuestras vidas por un error genético, declaró Eduardo con una frialdad que habría horrorizado a cualquier padre normal. Tenemos responsabilidades sociales, compromisos empresariales, una reputación que mantener. Además, agregó Carmen con una lógica distorsionada que solo los narcisistas más profundos pueden desarrollar: ¿qué tipo de vida podría tener una niña como ella de todas maneras? Sería más misericordioso para ella crecer en un lugar donde la discapacidad sea normal. Cuando Valentina tenía apenas 8 meses de edad,
Eduardo y Carmen la llevaron al Hogar San José, un orfanato católico que se especializaba en niños con necesidades especiales. El pretexto que dieron a las monjas fue que habían tenido complicaciones financieras devastadoras, que los hacían incapaces de proporcionar el cuidado médico especializado que su hija requería. Por supuesto, esto era una mentira completa. Tenían más que suficientes recursos económicos para proporcionarle a Valentina los mejores cuidados médicos del mundo. Simplemente habían elegido que sus comodidades sociales eran más importantes que su propia hija. «Esperamos que cuando nuestras circunstancias mejoren», mintió Eduardo a la hermana María Teresa, la directora del orfanato, «podremos regresar por ella. Pero por ahora, este es el mejor lugar para que reciba la atención que necesita». La hermana María Teresa, una mujer sabia de 65 años que había visto todas las formas imaginables de crueldad humana durante sus décadas trabajando con niños abandonados, inmediatamente sospechó que la historia no era completamente verdadera. Los padres llegaron en un Mercedes-Benz último modelo. Vestían ropa que claramente costaba más que el presupuesto anual del orfanato, y mostraban una prisa sospechosa por completar los papeles de abandono y marcharse lo más rápido posible. Pero lo que más la perturbó fue la completa falta de conexión emocional entre los padres y la bebé. Eduardo nunca cargó a Valentina. Carmen Barelli la miró durante toda la visita, y ambos trataron el proceso como si estuvieran depositando un paquete inconveniente en lugar de entregar a su propia hija. Cuando se marcharon, no se volvieron ni una sola vez para mirar atrás. Valentina creció en el Hogar San José, rodeada de monjas dedicadas que la amaron como si fuera su propia hija, pero siempre con la comprensión dolorosa de que sus padres biológicos la habían rechazado por su discapacidad. A medida que desarrollaba la capacidad de entender su situación, las preguntas inevitables comenzaron. ¿Por qué mis padres no me quisieron? ¿Hice algo malo? ¿Soy muy fea? La hermana María Teresa, quien se había convertido en la figura maternal más importante en la vida de Valentina, siempre respondía con honestidad pero gentileza. «Mijita, algunas personas no están preparadas para el tipo de amor que requiere criar a un niño especial. Eso habla de sus limitaciones, no de tu valor». Pero a pesar de las explicaciones comprensivas, Valentina cargó durante toda su infancia con el dolor profundo del rechazo parental y la pregunta constante de si realmente era digna de amor. Sin embargo, lo que sus padres biológicos nunca habían anticipado era que su abandono, aunque devastador emocionalmente, también le había dado a Valentina algo que muy pocos niños privilegiados desarrollan: una determinación férrea forjada en la adversidad, una independencia absoluta y una motivación inquebrantable para demostrar que su valor como ser humano no estaba definido por las limitaciones de otras personas para amarla. Desde muy pequeña, Valentina mostró una inteligencia excepcional, una personalidad carismática y una resiliencia que impresionaba a todos los que la conocían. Cuando otros niños en el orfanato se desanimaban por sus diversas circunstancias difíciles, Valentina era quien los consolaba y los motivaba a seguir adelante. A los 10 años, cuando la mayoría de los niños con espina bífida apenas estaban aprendiendo a manejar sus dispositivos de movilidad, Valentina ya había dominado completamente su silla de ruedas y había comenzado a participar en deportes adaptados con una competitividad feroz que sorprendía a sus entrenadores. «Esta niña tiene fuego en el alma», comentó el profesor Jiménez, su primer entrenador de atletismo adaptado. «He trabajado con atletas paralímpicos profesionales que no tienen ni la mitad de su determinación». A los 15 años, Valentina ya estaba compitiendo a nivel nacional en múltiples disciplinas paralímpicas: carreras en silla de ruedas, lanzamiento de disco y natación adaptada.
Pero más impresionante que sus logros atléticos era su desempeño académico. Mantenía calificaciones perfectas mientras entrenaba 6 horas diarias. Había aprendido inglés y francés por su cuenta y había desarrollado habilidades de liderazgo que la convertían en la representante estudiantil más respetada de su escuela. Durante estos años de crecimiento y logros, Valentina ocasionalmente se preguntaba sobre sus padres biológicos, pero había canalizado cualquier dolor residual en combustible para su éxito. Si no me quisieron por quien soy, se decía a sí misma, entonces voy a convertirme en alguien tan exitosa que se arrepientan de haberme perdido. A los 18 años, Valentina había ganado 3 medallas de oro en competencias paralímpicas juveniles internacionales. Había sido aceptada con beca completa en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar administración de empresas, y había comenzado a atraer atención de los medios como una de las atletas paralímpicas más prometedoras de México. Pero sus ambiciones se extendían mucho más allá del atletismo. Había observado durante sus años en el orfanato cómo la falta de recursos limitaba las oportunidades de otros niños con discapacidades, y había desarrollado una visión empresarial para crear soluciones sistemáticas a estos problemas. Durante sus años universitarios, Valentina combinaba entrenamientos intensivos para competencias paralímpicas internacionales con el desarrollo de su primera empresa, una compañía que diseñaba y manufacturaba equipamiento deportivo adaptado de alta calidad a precios accesibles para atletas con discapacidades de bajos recursos. Su empresa, Alas Sin Límites, comenzó como un proyecto universitario, pero rápidamente atrajo inversionistas que reconocieron tanto la necesidad del mercado como la visión excepcional de Valentina. En 3 años había expandido la compañía a nivel internacional y estaba generando millones de pesos anuales en revenue. Simultáneamente, su carrera atlética alcanzó alturas que nadie había anticipado. En los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, cuando tenía 25 años, Valentina ganó 4 medallas de oro y estableció 2 récords mundiales, convirtiéndose instantáneamente en una celebrity internacional y la atleta paralímpica más exitosa en la historia de México. Los medios internacionales la adoraban no solo por sus logros atléticos extraordinarios, sino también por su historia personal de superación, su carisma natural y su articulación elocuente sobre temas de discapacidad, inclusión y potencial humano. Apareció en portadas de Sports Illustrated, Time Magazine y docenas de publicaciones internacionales. Fue invitada a dar conferencias en universidades prestigiosas, eventos corporativos de alto nivel y summits internacionales sobre derechos de personas con discapacidades. Más importante aún, había usado su plataforma y recursos para expandir su trabajo empresarial en una verdadera misión social. Había establecido la Fundación Valentina Vázquez, que proporcionaba becas educativas, equipamiento deportivo y apoyo familiar para niños con discapacidades en toda Latinoamérica. A los 30 años, Valentina había construido un imperio empresarial valuado en más de 500 millones de pesos. Había establecido programas en 20 países y había sido reconocida por las Naciones Unidas como embajadora global para los derechos de personas con discapacidades. Era regularmente featured en listas de mujeres más influyentes y empresarias más exitosas. Había recibido doctorados honorarios de múltiples universidades y había sido invitada a cenar con presidentes, primeros ministros y celebrities internacionales. Pero a pesar de todo su éxito extraordinario, Valentina nunca había intentado contactar o reconectar con sus padres biológicos. Había construido una vida tan plena y exitosa que genuinamente no sentía que necesitara su validación o presencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Durante este mismo período de 20 años, la vida de Eduardo y Carmen Vázquez había tomado una trayectoria completamente opuesta. Su decisión de abandonar a Valentina, aunque inicialmente les había permitido mantener su imagen social perfecta, había sido el comienzo de una serie de decisiones moralmente corruptas que eventualmente destruyeron everything que habían construido. Eduardo había comenzado a tomar atajos éticos en sus proyectos de construcción, utilizando materiales subestándar y sobornando inspectores gubernamentales para aumentar sus márgenes de ganancia. Carmen había usado su influencia política familiar para asegurar contratos fraudulentos que beneficiaban a sus empresas a expensas del bien público. Durante los primeros años, después de abandonar a Valentina, estos esquemas les habían proporcionado ganancias extraordinarias que les permitieron elevar su estilo de vida a niveles aún más ostentosos. Compraron una segunda mansión en la costa, comenzaron a vacacionar en Europa 3 veces al año y se convirtieron en figuras aún más prominentes en la alta sociedad de Guadalajara. Pero las decisiones corruptas eventualmente tienen consecuencias, y las de Eduardo y Carmen llegaron con fuerza devastadora cuando Valentina tenía 28 años. Una investigación gubernamental sobre corrupción en contratos de construcción pública había identificado las prácticas fraudulentas de Eduardo, mientras que una auditoría fiscal había descubierto los esquemas de evasión de impuestos que Carmen había orquestado durante años. En cuestión de meses, perdieron todo. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus propiedades fueron embargadas y ambos enfrentaron cargos criminales que resultaron en multas devastadoras y sentencias de prisión. Eduardo pasó 3 años en una prisión federal por fraude y corrupción, mientras Carmen sirvió 2 años por evasión fiscal y lavado de dinero. Cuando fueron liberados, descubrieron que su reputación había sido completamente destruida, que sus antiguos amigos los evitaban como parias sociales y que no tenían recursos financieros para reconstruir sus vidas. A los 55 y 52 años respectivamente, Eduardo y Carmen se encontraron viviendo en un apartamento diminuto en uno de los barrios más humildes de Guadalajara, trabajando en empleos de subsistencia apenas para poder pagar el alquiler y las necesidades básicas. Eduardo trabajaba como vendedor en una ferretería, mientras Carmen limpiaba oficinas por las noches. La pareja que una vez había sido la realeza social de Guadalajara, ahora luchaba para sobrevivir día a día, sin automóvil, sin ahorros y sin esperanza de recuperar alguna vez su estilo de vida anterior. Fue durante esta época de desesperación absoluta que comenzaron, por primera vez en 20 años, a pensar sobre Valentina. ¿Crees que nuestra hija esté bien?, preguntó Carmen una noche, mientras contaba monedas para ver si tenían suficiente dinero para comprar comida para la semana. No lo sé, respondió Eduardo con una mezcla de culpa y curiosidad. Tal vez deberíamos averiguar qué fue de ella. Era una conversación que habían evitado durante 2 décadas, pero ahora, en su situación desesperada, comenzaron a preguntarse si la hija que habían abandonado podría ser una fuente de apoyo financiero o al menos de conexión emocional en su momento de mayor necesidad. Decidieron contactar al Hogar San José para obtener información sobre Valentina, esperando descubrir que había sido adoptada por una familia agradable y que tal vez estaría dispuesta a ayudar a sus padres biológicos en su momento de crisis. Cuando Eduardo llamó al orfanato, la hermana María Teresa, ahora de 85 años, pero aún trabajando, reconoció inmediatamente su voz. ¿Eduardo Vázquez?, preguntó con sorpresa evidente. ¿Llamas sobre Valentina después de todos estos años? Sí, respondió Eduardo con falsa humildad. Carmen y yo hemos estado reflexionando sobre nuestras decisiones del pasado
y nos preguntábamos cómo estaba nuestra hija. Hubo una pausa larga antes de que la hermana María Teresa respondiera. «Señor Vázquez», dijo finalmente con una voz que mezclaba incredulidad con algo que sonaba como justicia poética, ¿realmente no saben quién es su hija ahora? «¿Qué quiere decir?», preguntó Eduardo con confusión. «Valentina Vázquez», respondió la monja con una satisfacción que no pudo ocultar completamente. «Es la atleta paralímpica más exitosa en la historia de México, una empresaria multimillonaria y una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica». Eduardo sintió que sus piernas casi cedían. ¿De qué está hablando? Su hija, a quien abandonaron por su discapacidad, se ha convertido en exactamente lo que ustedes siempre quisieron ser: exitosa, rica, famosa e internacionalmente respetada. La diferencia es que ella logró todo eso a través de trabajo duro, determinación y servicio a otros, no a través de la corrupción y el privilegio. Eduardo colgó el teléfono sintiéndose como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando le contó a Carmen lo que había descubierto, ambos experimentaron una mezcla compleja de emociones: orgullo por los logros de su hija, shock por la magnitud de su éxito, pero principalmente una esperanza desesperada de que tal vez ella estaría dispuesta a ayudarlos financieramente. «Tenemos que contactarla», declaró Carmen inmediatamente. «Es nuestra hija. Seguramente querrá ayudar a sus padres». «Pero nos fuimos hace 20 años», murmuró Eduardo con la primera chispa de conciencia que había mostrado en décadas. «¿Por qué querría ayudarnos?» «Porque somos su familia», insistió Carmen, aferrándose a una lógica desesperada. «Y obviamente es exitosa ahora. Unos cuantos miles de pesos no significarían nada para ella, pero cambiarían nuestras vidas completamente». Durante las siguientes semanas, Eduardo y Carmen intentaron múltiples formas de contactar a Valentina: llamadas a su oficina corporativa, emails a través de su fundación e incluso intentar llegar a eventos públicos donde ella era la oradora principal. Pero Valentina, quien había construido un equipo de asistentes y security personal altamente eficiente, había dado instrucciones específicas años atrás de que cualquier contacto de Eduardo o Carmen Vázquez fuera bloqueado inmediatamente. Finalmente, después de un mes de intentos fallidos, Eduardo y Carmen decidieron tomar medidas más drásticas. Se enteraron de que Valentina sería la oradora principal en una conferencia internacional sobre liderazgo empresarial en el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara y decidieron presentarse en persona, esperando que no pudiera ignorarlos si la confrontaban directamente.